Va a estar delete. Buenas tardes. Buenas, Lick. Hola. ¿Se recuerdan que ayer les dejé una tareita de modificar este pseudocódigo de la librería para incorporar 3 procesos? Que aquí yo los tengo. Un subproceso para determinar el subtotal, otro para determinar la multa y otro para determinar el total. ¿Alguien lo hizo? Que usted dio el ejercicio y pues no veo que están en el campus. Les coloqué el pseudocódigo en el campus. Sí, lo hice inmediatamente después de finalizar la clase. Yo lo hice, pero no lo hice así, solo hice un inciso. ¿Solo hizo un qué? Solo hice el inciso de cantidad, precio y días, pero no El nada que ver con de subtotal. Sí, pero nada que ver con eso. Ok, permítanme. Quería que lo hicieran para que probaran, ok, y ejecutaran a ver qué resultado les daba. Entonces, miren. Yo lo hice. Aquí están los 3 subprocesos. Vamos a analizar. Para determinar el subtotal, se recuerdan que necesitamos la cantidad de libros, necesitamos el precio diario de alquiler y los días que está alquilando los libros. Entonces, mi subproceso se llama cal subtotal, al cual le estoy pasando, o sea, tiene 3 argumentos. Estos que les acabo de mencionar: cantidad, precio diario, días. Aquí en la línea 56, ustedes observan que tengo el cuerpo del subproceso. Nombre del subproceso, calcular subtotal. Mire, y está recibiendo 3 parámetros. Si aquí yo decía cantidad, precio diario, días, aquí también los estoy recibiendo. Cantidad, precio, días. Y lo que hago pues es la operación aritmética que ya teníamos determinada para calcular el subtotal, solo que la teníamos determinada en el algoritmo principal y ahora la estamos pasando al subproceso. Entonces aquí lo tenemos, la multiplicación de los 3 datos y después imprimo el resultado. Ahora, el subproceso para calcular multa. Bien. Para calcular la multa, ustedes recuerdan que teníamos que comparar los días en los que él había dicho que iba a entregar los libros contra los días en que realmente los entregó, para saber si los entregó más tarde de lo que él se había comprometido, de lo que la persona se había comprometido. Por eso es que estamos pasando como argumentos días de entrega y días. Bien, anteriormente lo que hacíamos es un sí, entonces y no, para comparar estos 2 datos y determinar si había multa o no. Lo único que hice fue pasar esa estructura condicional al subproceso, el cual tengo a partir de la línea 61. Aquí está, subproceso calmulta. Bien, el mismo nombre que yo tengo acá, calmulta, días entrega, días. Está recibiendo 2 parámetros. Miren, aquí tenía yo como argumentos días entrega, días. Aquí está recibiendo esos 2, días entrega, días, los mismos datos. Entonces, bueno, comparábamos. Si los días de entrega, o sea, los días en que realmente entregó él los libros, fueron más que días, que fueron los días en que se comprometió la persona a entregar los libros, hay que calcular una multa. Primero teníamos o determinábamos los días de atraso, la diferencia entre los 2 datos. Y después calculábamos la multa, que son 10 lempiras por cada día de atraso. Pero si la condición no se cumple es porque entregó justo en los días que él se comprometió o menos de los días. Así que en ese caso la multa es 0 e imprimimos el resultado.
Y el total, calcular el total, es la suma de subtotal más multa. Así que le paso al subproceso, subtotal y multa. Y ese subproceso, acá, está recibiendo esos datos. Bien, subtotal, multa. Aquí vamos a poner subtotal. Recibe los dos datos y luego los suma. Y después imprime el dato. Miremos, permítame que hay gente entrando. Okay. Juan lleva novelas. La cantidad de días que se presta. Digamos que él dice que lo va a entregar en 5 días. ¿Cuántos libros lleva? Lleva 2 libros. ¿En cuántos días entregó los libros? Los entregó, digamos, en 7 días. Bien, vean que aquí tenemos un problema. Vean los resultados. El subtotal a pagar es de 200. Esta línea corresponde aquí a la instrucción 58. El subtotal es de 200. La multa es de 20. Esta impresión corresponde a la línea 69 del subproceso. La multa es de 20. Total a pagar es de, pero me dice es de 0. Esta impresión corresponde a la línea 74. Pero ¿por qué me dice que es 0? Si es la suma, o tiene que ser la suma de 200 más 20. Y yo aquí le estoy pasando los datos. Le estoy pasando el subtotal y le estoy pasando la multa. Bien, ¿qué es lo que está pasando ahí? Ok. Aquí es donde entramos a clasificar las subrutinas. Bien, entre cuando necesito yo un subproceso que me devuelva un valor, o sea, hacemos una serie de operaciones aritméticas lógicas y me tiene que retornar un valor. Cuando distinguimos entre un subproceso que no es necesario que me retorne un valor. O sea, que calcule algo e informe al código principal del resultado de esa serie de cálculos que hizo. Bueno, este es el caso. Nosotros ocupábamos que los subprocesos retornaran valor. Y no lo están haciendo. Analicemos. Yo puedo ver que aquí me imprime bien, el subtotal es de 200, pero ¿por qué lo imprime bien? Porque aquí en la línea 57 yo calculo el subtotal e inmediatamente lo imprimo. Es el mismo caso de la multa es 20. ¿Por qué? Porque yo calculo la multa ya sea por la línea 64 o por la línea 67 e inmediatamente en el mismo subproceso imprimo el dato. Entonces todavía estoy dentro de su proceso, pero no pasa lo mismo con el subproceso de calcular total, porque para que trabaje, él necesita los resultados de los dos subprocesos anteriores. O sea, necesita el resultado de subtotal y el resultado de multa. Y hay un pequeñito problema acá, que al ser subprocesos estos dos, no van a regresar ningún dato. O sea, ellos calculan el dato, pero se quedan con el resultado ahí. Entonces, no se da cuenta el algoritmo principal de cuál fue el resultado de esas operaciones aritméticas o lógicas. Entonces, acá necesitamos cambiar de enfoque. Antes de enseñarle ese cambio de enfoque, quiero saber si ustedes comprenden. Sí, ¿Cuál es el problema que sí tenemos acá? Sí, Esto equivaldría a que yo en la calculadora llame la función de la raíz cuadrada, le pase el número y la función esa de la raíz cuadrada nunca me dio ningún resultado. Entonces, la persona que está operando la calculadora es como que fuera el código llamador, porque yo invoco presionando la tecla la función de la raíz cuadrada. Entonces, la calculadora, la función de la raíz cuadrada, me tendría que dar a mí el resultado. Y lo que pasa aquí es que no me lo está dando. Puede ser que ejecute todo el código, lo esté ejecutando, pero no me informa del resultado. Aquí lo que se necesita es cambiar el enfoque,
¿Qué es lo que pasa? Los subprocesos no pueden retornar resultados. Esos cálculos que nosotros tenemos acá se quedan ahí en el subproceso. Por esa razón, cuando este tercer subproceso quiere hacer uso de subtotal y multa, que se supone que ya se calcularon y ya se sabe qué valor tienen, recibe, en subtotal recibe 0 y en multa recibe 0. Okay. Repito, ¿por qué? Porque tanto el subproceso de subtotal no devolvió al código que lo llamó. Vamos a subir. Este es el código, este es el algoritmo principal. Aquí yo estoy invocando a subtotal. Le paso los datos con los cuales tiene que trabajar. Cantidad, precio diario, días. Pero al ser un subproceso no me va a regresar ningún resultado. Él va a ejecutar. Sí, él ejecuta el código que está dentro del subproceso, pero no informa del resultado al código llamador. Por lo tanto, para el código llamador, subtotal sigue estando en 0. ¿Me entienden ese concepto? O sea que los subprocesos no comparten la información. No informan de cuál fue el resultado. Se quedan con los datos ahí. Mientras se está ejecutando el subproceso, por ejemplo, acá, sí, va a existir el subtotal, pero una vez que yo llegue al final de su proceso, se recuerdan, llego al final de aquí y retorne el control al código que lo llamó, al algoritmo principal. No se dio cuenta el algoritmo principal del resultado de esta operación aritmética, porque la naturaleza del subproceso no es retornar valores. Entonces, por eso yo quería que ustedes lo hicieran, para que ustedes lo ejecutaran y me dijeran a mí, no, fíjate que tengo este problema acá. Bueno, ahora, ¿qué es lo que tengo que hacer? Si yo necesito que en realidad me retorne los valores, porque después tengo que trabajar con ellos. Bien, no se vale que el subproceso se quede con ese dato y yo no me dé cuenta del resultado. Hay que cambiar el enfoque y es lo que tenemos en esta otra versión, que ya no tenemos subprocesos, sino que tenemos algo que se conoce como función. La definición de subproceso y función es similar. Son subprogramas que se llaman desde un programa principal. Pueden trabajar con datos que se les pasen o no, dar los argumentos. Pero la diferencia radica en que una función me puede retornar un resultado, mientras que el subproceso no me va a retornar resultado. Esa es la gran diferencia entre ambos. De ahí, todo es igual. ¿Cómo cambia el enfoque si yo utilizo una función? Comparemos. Aquí yo tengo en estas 3 líneas de código el llamado a las funciones. Comparemos lo que yo tengo en la versión anterior, que es esto. Vean que aquí, cuando yo estaba haciendo los subprocesos, solo pongo el nombre del subproceso y, entre paréntesis, los datos que yo le estoy pasando. Revisemos esta primera, calcular subtotal. Así se llama el subproceso. Y le estoy pasando la cantidad, el precio diario y los días. Miren ahora, usando funciones, esta es la línea que invoca la función. ¿Qué es lo que está cambiando? La función se llama calcular subtotal. También le estoy pasando cantidad, precio diario, días. Pero lo nuevo es esto. ¿Por qué? Porque al ser una función me va a retornar un valor. Y ese valor yo le estoy indicando. Lo voy a guardar en la variable subtotal. Interpretemos la línea completa. Subtotal, o sea, la variable subtotal es igual a lo que retorne la función calcular subtotal, a la cual le estoy pasando los datos, cantidad, precio diario, días.
Ahí sí, estamos hablando de que en el mismo código donde yo llamo a la función, le estoy diciendo dónde, en qué variable va a guardar el resultado. Primer cambio, cómo se invoca a la función. Segundo cambio, o sea, cómo trabajo yo el cuerpo de la función. Aquí tenemos, aquí está subtotal. Vamos a compararlo con la versión anterior. Miren, aquí está subproceso de subtotal. Entonces, ¿qué teníamos acá? El subproceso que se llama calcular subtotal recibe cantidad, precio, días. Y después los multiplica, lo guarda en una variable. Lo que pasa es que este cálculo es temporal. Cuando lleguemos acá, ya desapareció. Usando funciones, ¿cómo cambia esto? Vean acá, lo que cambia en realidad es el encabezado, la línea 56. Voy a explicar esto primero. ¿Cómo se llama la función? Calcular subtotal. Está recibiendo cantidad, precio diario, días. ¿Bien? Pero hay algo nuevo. Aparte de que ya no se llama subproceso, ahora ponemos función. ¿Ok? Miren, esto es lo nuevo. Esta palabrita. Estamos indicando que va a retornar un valor y que ese valor, ¿bien?, lo va a almacenar en la variable subtotal. Entonces, aquí estoy indicando que me va a dar un resultado. Prácticamente, aquí en una versión tan básica es tan sencillo, ¿verdad? Que esto de aquí es exactamente lo mismo que yo tengo acá. Sí, Sí, ¿Verdad? lo mismo. Es lo mismo. Pero ojo, entonces hay que saber la diferencia. El subproceso nunca va a regresar un valor. La función sí va a retornar un valor. Entonces, ¿cómo trabajo con funciones? En primer lugar, yo tengo que tener en cuenta en qué variable es que yo voy a guardar el resultado de esta función. Si estoy sumando 2 más 2, usando una función, ese 4, ¿dónde lo voy a guardar? ¿En qué variable? Ok, tengo una variable que se llama resultado o una variable que se llama suma, no sé. Entonces, ajá, ¿a qué va a ser igual esa variable, suma o resultado? Va a ser igual a lo que me retorne la función. Así que, ¿a qué va a ser igual la variable de suma? A lo que me retorne la función de calcular subtotal. Bien, y de ahí yo decido si le paso datos o no le paso. Obviamente subtotal necesita estos 3 datos para poder determinar el subtotal. Bien, entonces ya, llamé a la función, llamado de función. Si quieren, pongamos acá, expliquemos aquí la sintaxis. Entonces, en primer lugar, tenemos nombre de la variable donde se guarda el valor de retorno de la función. Ejemplo, que para esta línea de código sería subtotal. Acá. Pongámosle aquí, paso 1. Después, ¿qué voy a hacer? A continuación. 1, colocar símbolo de asignación. ¿Cuál es el símbolo de asignación? Este. Después tengo escribir el nombre de la función. Ejemplo, ¿cómo se llama esta función? Se llama calcular subtotal. O sea, acá. ¿Qué hago después? 4. Escribir la lista de argumentos. Ejemplo,
cantidad, precio diario, y la otra era días, que es esto que tengo acá. Bien, esto es sintaxis para invocar o llamar a una función. Bien, entonces repasemos esto. ¿Cómo hago para llamar a una función? En primer lugar, voy a colocar el nombre de la variable donde yo voy a guardar el dato que me retorne la función. Aquí lo voy a guardar en subtotal. En segundo lugar, voy a colocar el símbolo de asignación. Esta flechita es el símbolo de asignación. A subtotal le asigno, eso es lo que significa. En tercer lugar, voy a escribir el nombre de la función. Aquí está el nombre de la función, calcular, calc subtotal. Y por último, en cuarto lugar, voy a escribir entre paréntesis la lista de argumentos. Esta función tiene 3 argumentos, cantidad, precio diario, días. Eso para hacer un llamado a función. Ahora, ¿qué hago en el encabezado de la función? Sería sintaxis del encabezado de la función. El encabezado es esto, la primera línea. Entonces tenemos 1, escribir la palabra, vamos a ponerle palabra reservada, función. Esta. ¿Bien? Para identificar, porque miren, tengo que identificar, ¿es una función o es un subproceso? Entonces por eso pongo la palabra acá. En subproceso yo ponía subproceso, pero como ahora estoy trabajando con funciones, ¿están viendo bien la pantalla? Sí, Lick. Sí, ok. Sí. Ok, déjenme ver dónde estaba. Aquí. Bueno, entonces acá tengo que identificar que No. se trata, No, Lick. Se está pegada a la pantalla. ¿verdad? Ok, acá. Bueno, entonces ya puse la palabra función. En segundo lugar, ¿qué voy a hacer? Escribir el nombre de la variable donde se guarda el valor de retorno. Ejemplo, en esta función, esa variable es subtotal. Esta. Bien. Después, ¿qué hago? Colocar el símbolo de asignación. Asignación, que es este. ¿Qué hago después? Después del símbolo de asignación, ¿qué va? Poner el nombre de la función. Escribir el nombre de la función. ¿Cómo se llama la función? Calcular subtotal. Y por último, lo último es escribir la lista de parámetros. Que en esta función los parámetros son cantidad, precio diario y días. Ahí lo tienen. Prácticamente el encabezado es la misma línea de asignación con la única diferencia de que agregamos la palabra función. Después de eso, después del encabezado, yo realizo las operaciones aritmético o lógicas necesarias para poder llegar al resultado. ¿De acuerdo?
Entonces, si se fijan acá, la función multa va a retornar un valor. ¿A dónde vamos a guardar ese valor, jóvenes? Que retorne esta función de calcular multa. ¿A dónde se retorna? En la variable multa. En la variable multa, porque es la variable que yo estoy indicando. Estoy diciendo, la variable multa le voy a asignar el valor que retorne la función calc multa. Es lo que significa. ¿Dónde vamos a guardar el resultado que retorne la función calc total? ¿Cómo dijo, Lick? ¿Dónde voy a guardar el resultado que me dé la función calc total? En pago total. Pago total. Exactamente. Entonces, ¿qué significa esto que yo pongo antes del símbolo de asignación? Significa la variable donde yo guardo el resultado. Eso significa. Analicemos las otras funciones. Miren, tenemos la de multa. Multa es igual a lo que me retorne la función calc multa. Aquí está calc multa. Miren, también está indicando dónde va a colocar ese resultado. ¿Bien? La función multa, lo que determine, lo va a guardar aquí, en esta variable que yo tengo sombreada. Nombre de la función, calc multa. La función pago total. Perdón, pago total. Pago total es la variable. Calc total. Aquí. Bien. ¿A dónde va a guardar el resultado? En pago total. ¿Cómo se llama la función? Calc total. O sea, que la función calc total, lo que retorne, lo guarda en pago total. ¿Comprenden la diferencia entre subproceso y función? Sí. Sí. ¿Sí? ¿Seguro? Entonces ahí después de la función, por ejemplo, pago total es como algo que acumula. O sea, la función acumula. Función acumula. Sí, o sea, acumula el resultado. No, acumular es otra cosa. Guardar el resultado. Correcto. ¿Eso me quiere preguntar? Es que casi no se le escucha. Así le digo. Sí. Sí, o sea, lo que me tengo que acordar yo, bueno, si es una función, le tengo que decir a dónde tiene que guardar el resultado. Tanto en la línea de código donde yo llamo a la función, como en el encabezado de la función. Mira en la pantalla de ejecución, no me acuerdo si. Sí, Lick. Sí, Sí, ok. Entonces, digamos que son novelas. Ingresa la cantidad de días que se presta, las va a entregar en 5 días. ¿Cuántos libros lleva? Lleva 3 novelas, pero los entregó en 7 días, no en 5. Miren, ahora sí. ¿Ve? Miren, ahora tengo el total a pagar. Recuerden que pago total antes, en el subproceso, recibía subtotal y multa, solo que los recibía vacíos, porque como los subprocesos no retornan valor, entonces sumaba 0 más 0, 0. Pero aquí en la línea 82, ya siendo una función cal total, recibe en subtotal, recibe 300 y en multa recibe 20. Así que suma los dos e imprime, total a pagar es de 320. Ahí está la gran diferencia. Entonces, sus rutinas, sus programas, cuando yo necesito que me retornen un valor, voy a utilizar funciones. Si yo no necesito que me retornen valores,
puedo utilizar subprocesos. ¿A dónde? Un ejemplo. Excelente. ¿De dónde puedo yo poner una subrutina y no necesito que me retorne valor? Es en este. ¿Por qué? Porque yo lo envío a hacer una actividad específica. En este caso, va a escribir título y lo va a subrayar. ¿Qué me tiene que retornar? ¿Qué valor me tiene que retornar ahí? Nada. Simplemente tiene que realizar las operaciones que nosotros programamos y ahí murió. Aquí es fácil porque aquí no hay ninguna operación aritmética. Es que el resultado me va a proporcionar si no está calculando nada. Lick, Sí. todavía el subproceso no almacena nada prácticamente. Lo que pasa es que, ok, ya sea su proceso o función, su ejecución, ¿cómo le diría? La palabra aquí es tiempo de vida, pongámosle, porque se maneja ámbito también, pero ámbito no vamos a ver. Tiempo de vida. El tiempo de vida de este bloque de código es de la línea 13 a la línea 19. Una vez que llegue a la línea 19, que es su fin, cualquier cosa que yo haya calculado dentro de esas líneas de código se pierde en el subproceso. Ahora, en la función, tenemos aquí la de calcular multa. Su ciclo de vida es de la línea 71 a la línea 80. Cuando lleguemos al final, se deja de existir. Los datos que están dentro de esto, todos estos datos, para que no dejen de existir, hay dos formas. Obviamente, días entrega y días no dejan de existir, porque esos datos le pertenecen al código principal. Bien, entonces los parámetros no dejan de existir. Ahora, la otra forma es definiendo una variable donde guardar un valor. La limitante de las funciones es que son subprogramas que retornan un único valor. No pueden retornar más de un valor. Bien, entonces si yo tengo cálculos acá, tengo 5, 10 cálculos, ¿verdad? Y al final obtuve un único resultado, ¿qué va a pasar cuando yo llegue al final de la función? Todos los resultados intermedios de esos 5 o 10 cálculos se pierden y solo permanece el resultado final porque eso fue lo que yo asigné. Tal vez ahorita es como muy abstracto el tema, muchachos, porque no le estamos dando mucha aplicación. Como les comenté ayer, le van a encontrar más sentido a esto en lenguaje 1. Pero lo que se pretende acá es que ustedes establezcan qué es una subrutina, subprograma. ¿Cuál es la diferencia entre un subproceso y una función? Que son argumentos, que son parámetros. Eso es lo que quiero que ustedes distingan. Pero Josué, esta es la base de la programación. Así de sencillo. No podemos programar si no utilizamos funciones. Todo lo que se programa ahora está en base a funciones. ¿Saben por qué? Porque la función, los subprogramas son la base de la reutilización de código. ¿Qué es eso? Por ejemplo, miren estos botones de acá. Todos estos botoncitos. Bien. Todos estos botoncitos invocan a una función, pero que ya PCIN la trae incorporada. O sea, un bloque de código que me sirve para copiar. Un bloque de código que me sirve para pegar. Miren, un bloque de código que me sirve para cortar. O sea que en realidad PCIN es un conjunto de subrutinas, cada una con una tarea específica. Así es como se programa. No me preocupen que van a tener de la siguiente asignatura en adelante para practicar este tema. Por eso les digo, yo quiero que ustedes identifiquen ahorita en qué se diferencia un subproceso de una función. Primero, ¿ok? ¿Qué son argumentos? ¿Qué son parámetros? Bien. ¿Cómo
indicar a una función que debe de retornar un valor. Este tema mañana ya lo dejamos de... No, miento. Si viene... Ay, lo siento. La otra semana viene un poquito... No tan complicado. Porque vamos a incorporar otro tema siempre usando funciones. Ya cuando se comprende bien el concepto de esto, les aseguro que se les va a hacer sencillo. Y ustedes tienen la ventaja de que ya lo estamos enseñando desde metodología. Porque antes de que existiera el cambio de contenidos, este tema se iniciaba a ver en lenguaje 3 y ya era demasiado tarde. Les costaba mucho comprender por toda la complejidad que se habían visto en las asignaturas anteriores. Entonces ustedes tienen esta ventaja. Desde el inicio del área de programación ya empiezan con subprogramas. ¿Alguna pregunta? No, Por los no, momentos yo no, Lick. Ok. Voy a subir ahorita, no voy a subir el de su proceso porque ese obviamente no da los resultados. Está mal codificado. Te lo hice para que ustedes vieran la diferencia, pero voy a subir este de las funciones. Y mañana vamos a practicar con otro programa. Ok, Pero, pues, Está bien, Lick, gracias. Gracias, Lick. Bueno, que pasen feliz tarde. Igualmente, Lick. gracias Adiós. igualmente. ok. Adiós. Gracias, Wendy.